Bien, pues avanzamos ahora hablando de la postura. Bien, ya hemos hablado antes, ¿verdad? Te he mencionado un poquito los tipos de tejido, los distintos tipos de tejido que tiene nuestro cuerpo humano. Y también hemos hablado de la relación, de la estrechísima relación que hay entre los distintos tipos de tejido. Bien, vamos a profundizar un poco más en esta parte, en una parte de la funcionalidad de estas relaciones que tienen entre sí, especialmente hablando de la fascia, la relación entre la fascia y la postura. Ya hemos hablado un poco con el principio de tensegridad, cómo el cuerpo se podría entender, ¿no? Pues como un sistema de palos y cuerdas o músculos que moverían los palos o los huesos y que estaban modelados y controlados en una gran parte por una sábana que lo cubría todo, que era la fascia. Bien, pues lo que tenemos que entender es que todo este sistema, los músculos, esas cuerdas y esos palos, funcionan, responden en grupo. De ahí el concepto de cadena miofascial. Lo que va a pasar aquí ahora es que yo te voy a explicar unas cadenas miofasciales que según qué autor vayas a leer, o a qué autor, en qué distintos libros vayas a mirar, vas a ver que difieren un poco en algunos conceptos, en algunas ideas. Yo me he basado en el concepto en el trabajo de Gödel, Dennis Strife, en el método GDS, ¿de acuerdo? Porque habla mucho más de la función que de la estructura anatómica, ¿de acuerdo? Aún así, lo que nos va a interesar es un poco entender los conceptos generales de lo que son las cadenas miofasciales. Bien, pues Gödel, Dennis Strife, en el método GDS se distinguen 6 cadenas miofasciales. Una es bueno, dentro de las cadenas miofasciales tenemos unas que son profundas y otras que son superficiales. Y dentro de las profundas tenemos la cadena inspiratoria, también llamada cadena postero-anterior, y la cadena expiratoria antero-posterior, que ahora te las describiré, ¿eh? Las cadenas inspiratoria y expiratoria, postero-anterior, antero-posterior, realmente funcionan como una sola, que sería la cadena respiratoria, cadena miofascial respiratoria o sistema respiratorio. Bien, y dentro de las cadenas miofasciales superficiales, es decir, que están más en la superficie del cuerpo, las otras están en la parte profunda, van por la parte interna. En las superficiales tenemos la cadena de extensión, posteromedial, cadena de extensión porque produce una extensión de columna, cadena de flexión, que produce una flexión de columna, que sería la anteromedial. Ya el propio nombre te está diciendo, ¿verdad? Por dónde irán esa cadena. Posteromedial, anteromedial, cadena de apertura, que produce una apertura de la parte anterior del cuerpo, sería posterolateral, y cadena de cierre, que sería anterolateral. Ahora los describimos. Los tienes aquí en colores. En el método GDS se describe cada cadena y se le asigna un color. Así es mucho más visual. ¿De acuerdo? Bien. Vale, vamos a hablar entonces de las cadenas, de cada cadena miofascial, de uno en uno. Lo que quiero es que te quedes un poquito con la idea. No nos interesa tanto conocer detalladamente cada músculo porque no vamos a trabajar a nivel manual. No vamos a ir buscando uno de los, ¿no? Podemos determinar pues si es este músculo que está bloqueando esta parte de la cadena, etcétera. Nuestra idea es movilizarlos todos de manera global. Bien. Aquí, el método GDS, como yo te he dicho, bueno, describe a nivel anatómico, ¿no? Pues cuáles son los músculos y cuáles son los puntos de anclaje, que ahora te diré qué significa esto, pero sobre todo tiene muy en cuenta su función. Están descritas estas cadenas musculares según su función. Bien, estamos hablando ahora de la cadena respiratoria o cadena miofascial respiratoria o cadena postero-anterior, antero-posterior. Bueno, aquí ves, dentro de esta descripción, ves como en mayúscula y negrita hay dos zonas que corresponden a los huesos donde se insertan o donde tienen mayor protagonismo, donde tienen mayor influencia
estas cadenas musculares. Son los principales puntos de anclaje, donde se anclan, donde tienen más, como te digo, más influencia estas cadenas musculares. Y es donde van a dejar la mayor huella. Es decir, la cadena respiratoria, su mayor huella se verá en el occipital y en el esternón. No solo son los únicos, pero son los principales. Bien. Bueno, pues la cadena respiratoria, postero-anterior, antero-posterior, tiene los puntos de anclaje. Tiene el occipital y ahí está conectado a través de la dura madre, el largo del cuello, los intervertebrales, el transverso espinoso, la fascia mediastínica que conecta con el siguiente punto de anclaje que es el esternón. De ahí se conecta, ahí se conecta también con el diafragma, el músculo transverso, el psoas, el perineo y el cuádriceps. ¿De acuerdo? La cadena miofascial postero-anterior o inspiratoria tiene más relación con la parte alta de nuestro cuerpo y la antero-posterior, perdón, y la antero-posterior o la expiratoria tiene más relación con la parte inferior. Bueno, pero ¿qué nos interesa de todo esto? Tenemos una cadena respiratoria que tiene, su musculatura va por dentro de nuestro cuerpo, por dentro de la caja torácica, especialmente, aunque luego el cuádriceps es más superficial, ¿verdad? Pero la principal parte va por dentro y tiene influencia sobre el occipital y el esternón. Sus marcas las deja ahí. Bien. Avanzando tenemos después la cadena miofascial de extensión o posteromedial. Si es posteromedial significa que va por detrás y por la mitad. Punto de anclaje occipital, conectado a través de los paravertebrales. Aquí lo que he hecho es un resumen. Hay más músculos, pero es para que lo entendamos un poco el concepto. Ya está, ¿eh? Paravertebrales, que conectan luego con el glúteo mayor, que conectan con el sacro, que será ese el siguiente punto de anclaje importante. Y luego semitendinoso, semimembranoso, sóleo, con el calcáneo, otra zona donde dejan su huella, esta cadena posterior medial o cadena de extensión, y la fascia plantar. Es decir, que la cadena posterior medial o la cadena de extensión produce una extensión del cuerpo, lleva la columna y el cuerpo a la extensión y conecta desde nuestro cráneo hasta la planta del pie. Bien, si tenemos en cuenta los puntos de anclaje, todo lo que tiren de los músculos que van de un punto de anclaje al otro, pues producirán, como entenderás, esa extensión de columna. Hay muchos más músculos, como puedes apreciar, aunque no sepas cuáles son en el dibujo, ya se ven que hay más músculos, nos interesa simplemente entender de dónde va y qué es lo que realiza, ¿de acuerdo? Bien. El antagonista, pues es en la cadena de flexión, que hace la función contraria. La cadena de flexión o la cadena anteromedial tiene mucha relación con la boca a través de los músculos pterigoideos y los músculos ioideos, músculos que conectan el músculo ioides, y estos músculos se insertan en el esternón, su punto de anclaje es el esternón, nuevamente el esternón, conectado después con el recto abdominal, que llega hasta el perineo, y ahí su punto de anclaje es el sacrocoxis, siguiendo con los aductores, gemelo interno, calcáneo nuevamente y aductor largo. Luego veremos cómo las distintas cadenas, bueno, estamos viendo ya, ¿no? Cómo las distintas cadenas musculares comparten puntos de anclaje. Entonces puede haber una huella muy marcada en un punto de anclaje, sabiendo qué cadenas musculares actúan sobre esos puntos de anclaje. Habrá que determinar después cuál puede ser el que está realizando ese desequilibrio, ¿de acuerdo? Aunque ahora nosotros no vayamos a introducirnos en ello. Cadena de flexión. Tenemos después la cadena de apertura, que sería la cadena posterolateral. Si está en la parte
posterior acompaña muchas veces a la cadena posteromedial. ¿De acuerdo? Bueno, pues la cadena posterolateral es la cadena de apertura, porque realiza una rotación externa del cuerpo. Puntos de anclaje: temporal, trapecio, escápulas, serrato mayor, oblicuo interno, ilíaco. Temporal, escápula y ilíaco, que conectan el cráneo con la pelvis. Esos son los 3 puntos de anclaje. Luego están los pelvitrocanterios, el bíceps femoral, el tensor de la fascia lata en la parte posterior, los peroneos, el gemelo externo y el cuboides. Quien actúa sobre el cuboides es la cadena posterolateral. Entonces, los puntos de anclaje serían temporal, escápula, ilíaco y cuboides. Y el antagonista, el que hace el movimiento de cierre, de rotación interna, sería pues la cadena miofascial de cierre o la cadena anterolateral, con sus puntos de anclaje también en el temporal, un poquito más adelante, los maseteros, el esternocleidoccipitomastoideo, la clavícula, el pectoral mayor clavicular, el oblicuo interno, el dorsal ancho, que aunque esté en la parte posterior realiza un movimiento de cierre, el ilíaco, sería el hueso ilíaco sería el punto de anclaje, el tensor de la fascia lata por la parte anterior, los tibiales y el escafoides. Hemos visto entonces apertura, cuboides, cierre, escafoides. Que ya te digo que esto luego a nivel de ejercicios nos va a dar exactamente igual, pero bueno, pues si quieres profundizar un poco más y ver las diferencias a nivel de huellas que pueden ir dejando en el cuerpo, pues aquí los tienes, ¿de acuerdo? Bien, estas serían las cadenas musculares que hemos mencionado. Pero luego hay un concepto interesante. Bueno, hemos hablado también. Estas cadenas musculares, he dicho que son antagonistas, pero se necesitan la una de la otra. Ahora hablaremos un poco de la relación entre ellas, ¿vale? Hay un concepto que no lo marcaba el método GDS, pero sí habla Thomas Meyers, el que sí que hemos visto antes en el vídeo, en otro vídeo, como hablaba de la tensegridad, bueno, pues habla de la cadena miofascial en espiral. Bien, en la línea miofascial espiral es la combinación de las distintas cadenas musculares. Bueno, su punto de anclaje sería el mastoides. Desde aquí conecta con el esplenio y los romboides. ¿Ves? No sé si ves esa flecha, cómo va de un lado, de la parte izquierda en este caso, hacia la derecha, va a realizar una espiral. Desde ahí conecta serrato anterior, oblicuo externo, oblicuo interno, es decir, que, bueno, aquí estaría un poco al revés, ¿verdad? Esto si hubiésemos puesto, mira, me estoy dando cuenta, si hubiésemos puesto desde el lado derecho, conectando esplenio y romboides izquierdo que conecta con el serrato izquierdo, serrato anterior izquierdo, conectando con el oblicuo externo izquierdo y oblicuo interno derecho, conectando con la espina ilíaca anterosuperior. Con lo cual vamos desde el lado derecho del cráneo por la parte posterior, cruza hasta la espina ilíaca anterosuperior, derecha también, y desde ahí sigue con el tensor de la fascia lata por el tibial anterior hasta la base del primer metatarso, otro punto de anclaje, y desde ahí asciende por el peroneo largo, bíceps femoral, hasta el sacro. Desde el sacro avanza hacia arriba por el ligamento sacrotuberoso, fascia toracolumbar, fíjate que la importancia, otra vez, bueno, hablaremos de la importancia de la fascia toracolumbar, erector de la columna y el borde occipital nuevamente. Esta sería la cadena miofascial espiral, que a mí me gusta mucho trabajarla porque es nuestra cadena miofascial, bueno, no solo nuestra, pero en nuestro caso es muy importante porque es es una cadena cruzada que nos permite caminar. Hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente que entiendas un poquito el recorrido que tiene
No te quedes tampoco demasiado con los músculos, pero entiéndelo, ¿vale? Aunque, bueno, si quieres profundizar, pues ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. Entonces, vamos a hablar ahora de las esferas y la relación con las cadenas miofasciales, o las cadenas miofasciales y la relación con las esferas. Ya hemos visto cómo las cadenas miofasciales tienen unos puntos de anclaje. Esos puntos de anclaje movilizan las tres esferas que tenemos. Tenemos la esfera craneal, la esfera torácica y la esfera pélvica. Cráneo, caja torácica y pelvis. Bien, si una persona está equilibrada a nivel de cadenas miofasciales, a nivel de postura, estas estas esferas tendrán capacidad de movilización y de adaptación. Se moverán más o menos libremente, se adaptarán a la necesidad de movimiento que en ese momento tenga el cuerpo. Bien, por ejemplo, la cadena de extensión, si se activa, si necesitamos extender la columna, se activará la cadena de extensión, produciendo un acortamiento, un acercamiento de las esferas por la parte posterior, una basculación, y la cadena de flexión se alargará, cederá tensión para que pueda aumentar la tensión su cadena miofascial antagonista, que es la de extensión. Al revés, si lo que necesitamos es hacer una flexión de columna, la cadena miofascial de extensión cederá tensión, se alargará, perderá tono, ¿no? Perderá fuerza para que la cadena de flexión pueda realizar ese movimiento. Es decir, que se van combinando. Son antagonistas y complementarios. Luego veremos que bueno, todo al final, todos se necesitan de todos y tienen que coordinarse. Si lo vemos, las cadenas, hemos hablado un poquito de un plano, vamos a ver en otro plano que también hay movimientos. Tenemos movimientos de lateralización. Las esferas se pueden lateralizar y también, combinando todo esto, se puede hacer una torsión de columna. Entonces, tenemos por una parte una lateralización. Si la cadena lateral, porque antes hemos visto las cadenas posterolaterales, anterolaterales, pero son bilaterales, evidentemente. Hay una a cada lado. Cuando actúa una sola, pues hará una lateralización y tendrá que ceder la otra parte su tensión y viceversa. Y en la torsión vemos cómo esa línea espiral, pues una línea diagonal, para que una línea diagonal pueda torsionar la columna, porque la torsión es una activación de cadenas miofasciales cruzadas, cadenas cruzadas, una tendrá que contraerse, tendrá que reducir su longitud y la otra tendrá que ceder y estirarse. Bien, ¿qué tenemos que entender? Esto también es muy interesante, el concepto de dominios de las cadenas miofasciales, porque las cadenas miofasciales no actúan igual en todas partes. Inciden de distinta manera en las distintas zonas del cuerpo. Aquí tienes esta representación de dónde actúa sobre todo dónde domina cada cadena miofascial. La cadena anterolateral tiene más dominio a la derecha, igual que el postero anterior. En la derecha, en la zona del brazo, ¿de acuerdo? La anteromedial o la de flexión domina más hacia la derecha en la parte anterior, sobre todo en la caja torácica, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a esto le llamaremos dominancias. Si domina más una cadena miofascial en un lado del cuerpo, eso significa que lo llevará hacia allí ligeramente, con lo cual nunca vamos a ver un cuerpo totalmente simétrico. Es imposible. Parte del dominio de las cadenas miofasciales, nuestro interior también es asimétrico. Tenemos un hígado que pesa lo suyo en el lado derecho, que ese peso nos lleva a lo que se llama cierre derecha. Entonces, todo esto hace que nuestro cuerpo nunca sea simétrico. No busques la posición simétrica del cuerpo porque no es natural. Otra cosa es lo que hablamos ahora de las predominancias o predominio. Una cosa es la dominancia, tiene más facilidad a llevar al cuerpo hacia esa zona, y otra cosa es la predominancia, es que no permite salir de ahí. Eso es otra historia. En el dominio, cuando domina una cadena muscular, el cuerpo se puede adaptar.
aunque tengamos una dominancia de la cadena de flexión en la parte anterior, en la caja torácica, puede ir a extensión, porque la cadena de flexión, aunque domine, cede cuando se necesita. Es distinto cuando hay una predominancia. La cadena de flexión, en este caso lo he puesto al revés, la cadena de flexión tiene tal predominancia que la cadena de extensión no puede, siempre está cediendo. Y si quisiera hacer una extensión, no la puedo hacer porque hay una predominancia de la cadena de flexión. Esto es lo que vamos a trabajar con estos ejercicios. La adaptabilidad. Trabajar hacia la extensión, hacia la flexión, torsiones, distintas cadenas musculares que lo que busquen es enseñar nuevamente a nuestro cerebro a coordinar las distintas cadenas miofasciales. Eso es lo que nos interesa. Pasar de los predominios a los dominios y a la adaptabilidad. Bien, otro concepto muy interesante son las tipologías. Esto es lo que me gusta mucho del método GDS, que habla de la relación entre postura y personalidad. Esto es, para mí ya es inconcebible de otra manera. No podemos, para mí, y es más, luego iremos mucho más allá de todo esto, pero para mí no podemos entender el cuerpo humano aparte del sentir de esa persona, de la parte emocional de esa persona, porque ya lo decía el método GDS, lo decía Gaudelin, Dennis y Streck, ya decía que adaptamos mejor dicho, adoptamos una postura en función de nuestra personalidad, de cómo somos. Tenemos una cadena de apertura que habla más de exteriorización, una cadena de flexión que está buscando más afecto, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en esta parte, pero, porque, bueno, para eso tienes también muchos libros, ¿verdad? Pero sí que entendamos que las posturas vienen influenciadas por cómo vivimos y cómo sentimos a nivel emocional. Por lo tanto, dicho esto, esas predominancias van a estar muchas veces asociadas, no siempre, porque puede ser por un trabajo físico que siempre estás haciendo el mismo ejercicio, ¿verdad? Por el trabajo, el mismo movimiento, pero muchas veces van a venir, el origen va a estar asociado a tu personalidad, por cómo vives tú las cosas. Y esa personalidad va a estar muy relacionada a tu parte mental, por cómo piensas. Pero eso ya lo avanzaremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien, avanzaremos más adelante. Bien, y si hablamos del concepto del core a nivel postura, tanto que se habla, no, es que yo hago core, ¿qué haces? Pues planchas. Pues muy bien, pero ¿qué te voy a decir? Para mí es es un trabajo muy básico, ¿vale? El centro de estabilidad o core es muy ambiguo, ¿vale? Según a qué autor leas, te va a decir que está relacionado con unos músculos, otro con otros. Bueno, yo lo entiendo a mi manera. Bueno, a mi manera, a ver. He cogido de los distintos autores sus ideas y yo me quedo con esta. Para mí, el concepto de core está relacionado con aquella musculatura, con toda la musculatura que estabiliza la columna. Y la columna no se estabiliza solo con el transverso abdominal. Hay muchos músculos, como puedes apreciar aquí, que estabilizan la columna. Que van desde el cuello, todo lo que es la columna, todo lo que rodea a la columna, estabiliza. Todo lo que viene desde el cuello, pasando por la cintura escapular, que es la gran olvidada en el concepto del core, en el trabajo del core, perdón, musculatura central, anterior y posterior, superficial, y musculatura lumbopélvica. Todo eso, para mí, es core. Y a eso le vamos a dar muchísima importancia, muchísima importancia. Vas a trabajar el core muchísimo, pero en una dirección un tanto distinta a la que se suele ver normalmente, ¿vale? Bien, hemos mencionado entonces dentro del core la importancia de la cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Bueno, pues la cintura, el anillo conformado por las clavículas y las escápulas, cintura escapular. Bien, ¿qué nos interesa de todo esto saber? Pues que es muy importante que ese anillo tenga una buena adaptabilidad, nuevamente el mismo concepto.
hay muchos músculos, la cintura escapular está conformada por muchos músculos que hacen distintos movimientos. No, tampoco nos interesa en este momento conocer los músculos. En la parte práctica ya habrá un momento para, bueno, ver un poco la importancia, por ejemplo, del subescapular, bueno, los pectorales es evidente, bueno, también eso es muy, muy marcado, pero el subescapular es un músculo que suele estar escondido y que suele producir bastantes desequilibrios, bueno, los serratos, que trabajaremos bastante, etcétera, etcétera. Los al ancho, el trapecio. Eh, Todos estos músculos tienen que coordinarse nuevamente, porque uno te lleva al cierre, otro te lleva a la apertura, otro no hace un campaneo de la escápula, lo mueve hacia adentro, el otro hacia afuera, el otro hacia arriba, el otro hacia abajo, etcétera. Se tienen que coordinar, porque si no, la movilización de la cintura escapular se ve comprometida. Y eso hace que ya las cadenas musculares tengan unas predominancias que no nos interesan. Lo mismo sucede con la musculatura pelvitrocantérea. La musculatura pelvitrocantérea, que aquí te la describo, piramidal, gémino superior inferior, obturador interno externo y cuadrado crural, que serían los músculos pelvitrocanterios, y aunque no se considere musculatura pelvitrocantérea, es muy importante también el glúteo medio, que es un gran estabilizador, sobre todo a nivel de marcha, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo mismo. Aquí estos músculos estabilizan, mantienen la pierna en la pelvis. Tienen que hacer muchísimo trabajo. Todo el peso recae sobre las piernas en bipedestación y da lugar muchas veces a bloqueos, a excesivo trabajo de unos músculos y otros que están inhibidos. Entonces, trabajaremos con ejercicios de rotación interna y externa que activan unos músculos y otros en distintos ángulos para que después en la marcha, en la bipedestación no en estática, sino en dinámica, esos músculos puedan realizar correctamente su función. Es muy importante. De la misma manera, no solo la marcha, sino también a nivel estático, si los pelvitrocanterios están en predominancia y unos bloqueos, la pelvis se puede torsionar, eso va a alterar toda la postura y de ahí vienen los follones, ¿eh? Bien, hablando después del apoyo plantar, dentro de la postura es muy importante el apoyo plantar, porque es donde va a caer todo el peso. Tenemos, dentro del apoyo plantar, tenemos, tenemos que tener en cuenta que el peso se tiene que repartir de manera más o menos uniforme, apoyando bien el talón y luego los bordes de los metatarsos, para que todo el peso tenga mayor superficie de apoyo. Bien, ¿qué es lo que pasa a veces? Pues que por distintas razones, porque puede ser que tengamos un arco plantar excesivo o muy plano, que eso también responde a cadenas musculares, ojo, pero bueno, no vamos a meter tanto. Podemos tener, en vez de tener un apoyo plantar neutro, la imagen del medio, pues puede ir más a una pronación, a una supinación, pisamos más a la parte interna, pisamos más a la parte externa, eso hace que los huesos se desvíen, ¿no? Estén un poco inclinados, eso hace que después los huesos superiores que tengan que compensar esa posición para no caernos, etcétera. Entonces viene aquí un trabajo muscular de sujeción mucho más intenso en un lado que en otro, en la parte, quiero decir, comparando parte interna, externa, etcétera, que luego hace, pues eso, que se generen predominios para simplemente podernos mantener de pie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a darle mucha importancia, verás que le voy a dar mucha importancia al apoyo plantar, porque desde aquí pueden venir muchos desequilibrios ascendentes. Bien, y dentro de esta postura, tenemos que entender que esta postura que tenemos ahora es fruto de años de evolución y adaptación. Claro, nosotros no ven, nuestra especie viene de la cuadrupedia, andábamos a cuatro patas. Y pues bueno, un día se nos ocurrió ponernos un poco chulitos, nos pusimos de pie. ¿Gracias a qué nos pusimos de pie? A la gran activación de la cadena posteromedial, a la extensión. Especialmente en este punto es especialmente interesante eh, mencionar el trabajo del sóleo, de los gemelos,
que son los que nos permitieron llevar esa rodilla más atrás y desde ahí activar después toda la secuencia de la cadena posterior-medial. Bueno, pues esto fue muy interesante, nos ayudó muchísimo a evolucionar, pero a nivel estructural y postural produjo muchísimos cambios. Por ejemplo, veníamos de andar a 4 patas, de un gran apoyo de los brazos en el suelo. Todo apoyo hace que se active la musculatura que apoyamos, en este caso los brazos hacían que se activara muchísimo la cintura escapular. Al ponernos de pie, los brazos empezaron a colgar y como cada vez utilizamos menos nuestros brazos para el trabajo, eso ha hecho que la cintura escapular, la musculatura de la cintura escapular, vaya decayendo en su función y al final termine pesando. La cintura escapular, si está bien trabajada, te sujeta la columna. Si no está trabajada o si está mal trabajada, te hunde. Te hunde en los brazos por su peso, ¿vale? De la misma manera, es como que pasamos esa demanda de la cintura escapular disminuyó, pero aumentó en la cintura pélvica, ¿de acuerdo? Incluso la pelvis antes era mucho más ancha, luego se estrechó, etcétera. La columna tuvo que adaptar su curvatura, etcétera, etcétera. Bien. Lo que nos interesa entonces de esto es, nuestro cuerpo estaba preparado para andar en cuadrupedia, tenía una configuración, al ponernos de pie, perdimos unos apoyos importantes de brazos que hacen que sea... haya que tenerlo en cuenta porque puede desequilibrarnos muchísimo. Y la pelvis, a su vez también, recae mucho peso, tiene muchísima demanda y hay que tenerlo en cuenta y permitir o asegurar que no se bloquee. Bien, pues esa es la especie humana. Después, nosotros como humanos tenemos una evolución, las etapas del bebé, ¿vale? Es una pequeña preparación para, para toda la vida. Bien, y esto sucede en el primer año. En el primer mes, después de nacer, pasamos, esto es más o menos, ¿vale? Pero bueno, en el primer mes pasamos muchísimo rato en decúbito supino. Venimos de una posición fetal de flexión y de cierre y ahora de repente, ¡pum!, salimos y anchas Castilla. ¿Ahora qué pasa? Que ahora de repente nos tenemos que abrir. Ya empezamos, claro, no podemos hacer otra cosa. Estamos tumbados, hemos nacido, tenemos un mes, hasta cumplir un mes, estamos tumbados boca arriba casi todo el rato, a no ser que estemos en brazos, pero también estamos en un apoyo de la espalda en el suelo que hace que nuestro cuerpo se vaya ligeramente poco a poco a la extensión y a la apertura y nuestro cerebro empieza a percibir muchísimo, a sentir nuestra parte posterior. Recibe mucha información continuamente y va tomando un gran, ¿cómo te diría? Tiene mucha más propiocepción de la parte posterior del cuerpo. Perdón. Pero poco a poco, como somos animales de movernos, nos empezamos a mover, empezamos a lateralizar un poco y llega un momento en que ¡pum!, nos colocamos boca abajo, decúbito prono. Nos colocamos boca abajo y eso requiere, no estar todo el rato con la cabeza apoyada en el suelo, requiere de levantar la cabeza y ahí empezamos a activar la cadena posterior-medial, desde el cráneo. Empezamos a hacer una extensión de columna para mantenernos erguidos, empezamos a mover la cabeza, etc. Y a su vez, ya los brazos también empiezan a trabajarse, a usarse, agarramos cosas. Al cuarto mes ya somos capaces, empezamos a levantar incluso un poco el tronco. Al quinto mes empezamos a girarnos. Al sexto mes ya empieza el habla. Y esto es muy interesante. Bueno, el habla. Empezamos a balbucear, ¿no? Pero ya esto está estudiado como el movimiento es el que marca el aprendizaje del habla. Gracias al movimiento es muy importante pasar por unas etapas, los reflejos primitivos y los movimientos que estamos hablando, para llegar a hablar. Bien. Al sexto mes, interesante, nos empezamos a poner ya 4 patas, ya hay menos apoyos,
hay más desequilibrio, empezamos ahí, la demanda muscular es mucho mayor, la estabilización requiere de mucha más control y llega un momento en que ya nos sentamos también, tenemos un apoyo mucho menor, los brazos empiezan a colgar, pero ya venían trabajados de la cuadrupedia y todas las anteriores fases, y la columna se pone en vertical. Empezamos a trabajar a estar en contra de la gravedad, a sujetar nuestra cabeza, que nos pesa un montón, la cabeza pesa un montón respecto al cuerpo, y ya empezamos poco a poco a levantarnos, agarrándonos a distintas zonas. Y fíjate que ya para cuando nos ponemos de pie, incluso agarrándonos solo con una mano y la otra la podemos mover para agarrar cosas, porque es lo que nos interesa, movernos ¿no? Para comunicarnos con nuestro entorno, ya empezamos a hablar las primeras palabras y después ya empezamos a soltarnos y a caminar. Estas son las etapas del bebé hasta el año, más o menos, ¿vale? No todos van igual. Y en esto me voy a basar, en esto me he basado para la enseñanza, para el aprendizaje de los ejercicios. Para mí tiene toda la lógica, primero trabajar ahora te lo verás, perdón, aquí, en decúbito supino y pasar a decúbito prono, es decir, no va a ser solo estos ejercicios, pero sí tener más presencia en un comienzo, en un aprendizaje, ejercicios de decúbito supino y prono, trabajar después, incidir más en la cuadrupedia, ejercicios de cuadrupedia que van a hacer que se fortalezca y sea mucho más funcional la cintura escapular. De ahí pasar a la sedestación, donde trabajamos en una verticalidad en contra de la gravedad. De ahí a la bipedestación, que tienes la cuadrupedia, perdón, esta es la cuadrupedia, esta sería la sedestación. De ahí pasar a la bipedestación, pues por ejemplo con apoyo en pared, espalda para apoyar en pared, que hace que se active la musculatura de manera muy distinta e intensa. Y desde ahí ya trabajar, bueno, después sin pared y ya trabajar la marcha, que es para mí el fin más importante de este trabajo. Dentro de todo el trabajo, a nivel físico me refiero, a nivel biomecánico, vamos a dirigir el trabajo a mejorar nuestra marcha, porque somos animales que necesitan caminar. Podríamos estar viviendo todo el día tirados en el sofá, pero empeoraría nuestro estado muy rápidamente. Tenemos que movernos y para movernos deberíamos hacerlo lo mejor posible, evitando bloqueos, evitando desequilibrios. Entonces, vas a ver cómo iremos progresando para que el final de toda esta progresión, que es la marcha, sea, no voy a decir perfecta, pero lo mejor posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto te quería decir un poco, todo esto viene a decirte del por qué, ¿no? Del por qué vas, después cuando veas los ejercicios, el orden, dónde incido más, el por qué, con qué está relacionado y la razón, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la parte de la postura. Ahora vamos a entrar un poquito más en el siguiente vídeo, vamos a entrar más en detalle con los fundamentos básicos a tener en cuenta en el método BioKiros Mindful Training System, ¿vale? Porque hasta ahora solo hemos hablado un poco más de la parte anatómica, ¿de acuerdo? Pues te espero en el siguiente vídeo.